Saludos, os doy la bienvenida. Voy a seguir compartiendo estos libros que han cambiado el mundo según Dietrich Schwanich, y hemos llegado a Edmund Burke, el autor nacido en Dublín, de padre protestante y madre católica, si no me equivoco, que escribió reflexiones de la Revolución Francesa o sobre la Revolución Francesa en 1790, en forma de carta dirigida a un gentleman, a un caballero residente en París. Burke representa la sociedad como un ecosistema al que las revoluciones han llevado al caos y a la tiranía. El autor advierte contra la idea de que los fines puedan justificar los medios. Burke ya no concibe las constituciones como contratos sociales de base naturalista, sino como un contrato generacional entre los muertos, los vivos y los todavía no nacidos. Este contrato social funda una tradición que no debe ser rota por constituciones abstractas y artificiales. Y nos dice Edmund Burke, este autor, al cual replicara también Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, sobre la cual quizá hablaremos posteriormente, eh, al no coincidir con las ideas de este pensador. Para que triunfe el mal, dice Edmund Burke, solo es preciso que los buenos no hagan nada. Para que triunfe el mal, basta con la pasividad, con la inacción, con la indiferencia de aquellos que presuntamente son buenos, que no lo son tanto en la medida en que no ejercen esa bondad. Como ya antes nos había comentado algún pensador, la belleza es bondad en acción, o la bondad es la belleza que se manifiesta a través de la dinámica de la acción y de la relación. La indiferencia pues hace que impere el mal, la indiferencia de los que aparentemente tienen valores, tienen principios, tienen ideales, tienen compromisos. En el contexto de la doctrina cristiana pues adhieren a esos mandamientos de fraternidad universal del cual nos hablara Jesús de Nazaret. Se adhieren pero solo en apariencia, puesto que esa indiferencia, ese no dar agua al sediento y alimento al hambriento, esa indiferencia ante la necesidad del semejante, pues evidencia de que no son realmente verdaderos cristianos, que no practican el credo al que se adhieren. Las personas que no se preocupan por sus antepasados, las personas que no se preocupan por sus antepasados, jamás mirarán hacia la prosperidad, no miran hacia la prosperidad. La codicia individualista no es búsqueda de prosperidad. La prosperidad está en relación con nuestro potencial, con nuestra realización como individuos y como partícipes de la comunidad a la cual pertenecemos. Entonces, a lo largo de la historia, los pueblos generalmente han considerado en gran estima sus antepasados, sus manes, son dioses, han dejado el estado humano para acceder a esos dioses que están en su recuerdo, en su corazón. Son conscientes de que la realidad en la que ellos viven, de que toda su riqueza cultural está en relación con esa gratitud que sienten hacia esos antepasados que la fueron forjando a través de las generaciones. Esto hoy en día no vivimos así. Recuerdo hace algunos años que fui a casa de una persona ciertamente acomodada y vi un dibujo y dije, qué dibujo más bonito. Y me dice, sí, este lo hizo mi tatarabuelo por ahí a mediados del siglo XIX. Entonces me di cuenta, digo, hay una minoría, hay una élite que conserva, que no se comporta como el común de la gente, que tiende hacia la mediocridad, como decía Ingenieros, José Ingenieros.
Ellos no recuerdan sus antepasados, los olvidan. Por eso hemos creado una sociedad en la que solamente se busca un desarrollo individualista, incluso en contra del propio grupo al cual pertenece, empezando por la propia familia. Se enemista uno con la propia familia, está confrontado a ella. Piensa que está confrontado porque piensa que en su caso tiene mala suerte y ha tenido una mala familia. Sin embargo, no se hace consciente de que eso es lo que impera en el común de las personas. Es lo propio de ese credo individualista, la confrontación con los seres queridos, con el entorno más cercano. Y esto, desde mi punto de vista, esto es lo que está denunciando Edmund Burke. Las personas que no se preocupan por sus antepasados jamás mirarán hacia la prosperidad. Están ya en un orden decadente. Y en ese orden decadente buscan medrar individualistamente sin que le importe que su mediocridad, sin que le importe su mediocridad, alardean de ella, puesto que para ellos ya no hay una ciudad de Dios, todo lo que eso simboliza en el lenguaje de San Agustín, sino que solamente lo del César, solamente el camino mundano es lo real, con lo cual se especula en ese mundo del César a ver cómo voy a medrar, y entonces ya todo vale. Por eso vemos esos líderes políticos que son tan vulgares, tan mediocres, que tienen un nivel cultural tan bajo verdaderamente, porque lo único a lo que han apostado es en medrar socialmente para llegar a posiciones de privilegio. El poder se convierte en eso. Ojo con tu ambición, dice Edmund Burke. Ojo con tu ambición. Puede volar, pero también puede arrastrarse. Ya nos lo comentaba algún pensador anterior. El que piensa que solo el dinero vale en la vida haría cualquier cosa por ese dinero. Y esto está en relación con esto. Ojo con tu ambición. Los codiciosos a veces se arrastran, se prostituyen. Su codicia supera su propia dignidad, puesto que no se ven, no reconocen en sí valor y por lo tanto no tienen dignidad. La libertad sin virtud ni sabiduría es el mayor de todos los males. La libertad sin virtud y sin sabiduría es el mayor de todos los males, dice Edmund Burke. Y pasamos a otro libro, que es justamente Los derechos del hombre, de Thomas Paine. Concebido como respuesta al citado Edmund Burke, es una defensa de la Revolución Francesa. Parece ser que Edmund Burke veía los males de esta revolución, y por el contrario Paine subrayaba lo positivo que suponía ella. Sirviéndose de un lenguaje de fácil comprensión, constituye una defensa de los derechos humanos. Exige la supresión de la monarquía y de la aristocracia, la construcción de un sistema educativo estatal y una redistribución de la riqueza mediante la introducción de impuestos progresivos. El libro tuvo un fuerte eco que condujo a la fundación de asociaciones radicales en toda Gran Bretaña. La publicación de este libro pues prácticamente es paralela a la Revolución Francesa y también a la independencia de los Estados Unidos, los derechos del hombre. Pues nos dice Thomas Paine que cuanto más difícil sea el conflicto, mayor será la gloria. No pain, no gain, que dicen los británicos. Si no hay dolor, no hay ganancia. Bueno, esto es discutible, ¿no? Tampoco hay que... no siempre entregarse, tener vocación de conseguir grandes cosas implica sufrimiento, padecimiento. Puedes estar disfrutando. Esa es la idea que tienen algunos que no leen, ¿no? Creen que sentarse a leer un libro es esforzarse, que esforzarse ni qué coño, con perdón. Si está uno disfrutando de lo que gusta, eso no, el que se ha habituado a la vida evasiva, que permanentemente pues ve telebasura, que disfruta con pasiones evasivas, extremas,
que está predispuesto a dejarse tomar por vicios. Para ese tipo de personas, el disfrute de la cultura lo relaciona y del estudio y del conocimiento, del arte, de la ciencia, todo ello, la filosofía, todo ello lo relaciona con el esfuerzo. Pero verdaderamente no siempre es así, es al contrario, es cuando hay una auténtica vocación, una auténtica pasión por el conocimiento, cuando se logra llegar a un lugar más avanzado. Cuanto más difícil sea el conflicto, mayor será la gloria. Decía Rafael Nadal, el tenista, que es cierto que de las derrotas se aprende, pero yo, decía hablando de sí mismo, yo prefiero aprender de las victorias. No es necesario, si tú estás verdaderamente, si tú ya sabes que realmente las derrotas, las vicisitudes, los contratiempos se producen porque hay algo que falla en ti. Si tú tienes esa convicción, ya no necesitas que tales derrotas, que tales vicisitudes, tales contratiempos se te den. Entonces sucede lo que antes nos comentaba algún otro filósofo. Hay personas que tienen la capacidad, que tienen la inteligencia de aprender de lo que experimentan sus semejantes, tienen esa capacidad de ser testigos. Entonces si ven una derrota, un fracaso, una vicisitud en alguno de ellos, ellos aprenden, comprenden qué le ha acontecido. Entonces ya no lo padecen en propia carne. Lidera, lidera, sigue o sal del camino. Así pensaba Thomas Paine. Lidera, sigue a un líder o sal del camino, o no molestes. Si esta no es tu realidad, pues tú sabrás qué haces aquí. Da a cada hombre el derecho que reclamas para ti mismo. Ama a tu semejante, haz por tu semejante. Esto es una afirmación cristiana que se corresponde con el mensaje del mismo Jesús de Nazaret, cuando dice que trates a tus semejantes tal como tú esperas ser tratado por ellos. Da a cada hombre el derecho que reclamas para ti mismo, porque verdaderamente, ya lo he comentado muchas veces, los principios de la revolución, igualdad, fraternidad, libertad, están fundamentados en la tradición cristiana, aunque muchos de ellos, aunque muchos revolucionarios tengan la inercia de confrontarse, y eso es debido al clero, básicamente, con esta misma tradición, especialmente con la Iglesia. Pero si vemos las revoluciones, ya en esa época había muchos curas que estaban comprometidos con la Revolución Francesa. Vemos en la Revolución Sandinista, contaba Silvio Rodríguez, que quería conocer, estando en Nicaragua en los años 70, quería conocer al líder de determinada guerrilla. Y se lo presentaron y era el cura del pueblo. En Colombia, cuántos sacerdotes han ido a predicar la doctrina religiosa y cristiana y han terminado con una metralleta. Entonces, esa monja que tenemos por aquí, que dicen que es chavista, que es abortista, que es feminista, que es comunista, eh, siempre ha habido personas, y esto está en relación con lo que dice Nietzsche, de que relaciona socialismo con cristianismo. Lo que pasa es que él lo hace enfocándose en aspectos que él considera negativos. Otros pudieran ver estos curas que son comunistas o socialistas o anarquistas, evidentemente lo verán positivamente. La mayor de las fuerzas no está en los números, sino en la unidad. En la unidad, la unión hace la fuerza. Ahí es donde está. Eso no significa que se sacrifique en la diversidad, puesto que el aporte individual es fundamental para la riqueza de todo el grupo. ¿Veis?
en la película de Único Testigo, ¿no? Cuando esos los Amish, creo que se llaman así, que curiosamente era una secta de origen alemán, de las que se extendieron por toda América, desde Argentina hasta Canadá. Hubo grupos que, huyendo de la persecución, se asentaron allí en América, y uno de ellos pues son los Amish, que conservan todavía, si no me equivoco, este dialecto de origen alemán. Son los que creo que se afeitan el bigote y se dejan la barba. Bueno, pues en Único Testigo veis como en una mañana ellos construyen un granero impresionante, porque cada uno ocupa su función, cada uno se dedica, entonces tiene esa capacidad de trabajar en comunidad y en armonía. Y eso es un símbolo de crear prosperidad para la comunidad. Por eso en lo pequeño a veces es mucho más fácil. Es mucho más fácil cuando hay un compromiso real y hay una conciencia de cada individuo partícipe de ese grupo pequeño. Es mucho más fácil prosperar. En cambio, cuando lo decía el mismo Rousseau, cuando la nación es más grande, pues estamos expuestos a que se dé mayor corrupción. Una vez que la mente se ilumina, no puede regresar a las tinieblas. Una vez que se ha dado un paso en la dirección adecuada para nuestro progreso, para nuestra prosperidad, para nuestro desarrollo como individuos y como partícipes de ese grupo, ya no hay vuelta atrás. Aunque aún arrastremos por inercia, porque por mera resaca, patrones del pasado, ya no hay vuelta atrás. Aunque aún tengamos tendencias negativas, seamos reaccionarios, nos domine la gula, la ira, la envidia, la lujuria. Aunque todavía eso esté presente, eso es lo propio del ser humano, a fin de cuentas. ¿Qué le puede pasar al hombre que no sea propio del hombre? Decía el estoico Marco Aurelio, si no me equivoco. Cuando nos hemos dado cuenta, cuando sabemos lo que hacemos, perdónalo Señor, porque no sabes lo que hacen, decía Jesús en la mismísima cruz. Cuando ya sabemos lo que hacemos, ya no hay vuelta atrás. Ya estamos buscando en nosotros esa certidumbre, ese ese sostén, el sostenedor. Así en la tradición musulmana le llaman al mismísimo Alá, el sustentador, el sustentador. Cuando hemos reconocido un auténtico sostenedor que nos proyecta expansivamente a tener relaciones efectivas, fértiles, fructíferas, ya no hay vuelta atrás. Una vez que la mente se ilumina, no puede regresar a las tinieblas. El hombre debe regresar a la naturaleza en busca de información. Hay que regresar a la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza no son esas cosas verdes rellenas de animalitos que rodean las metrópolis. La naturaleza es mucho más. Tú eres naturaleza. La naturaleza son sentimientos, son emociones, son vocaciones, son pasiones. Eso también es la naturaleza. Hay que regresar a lo esencial. Por eso la importancia de las tribus que llaman primarias, ¿no? En los pueblos, las culturas elementales, porque en ellos vemos el elemento humano al desnudo, nunca mejor dicho, porque suelen estar desnudos en sus selvas, pero no solamente vemos desnudos sus cuerpos, sino desnudos los elementos que componen las emociones, la mente, todo todo lo esencial de la naturaleza humana, de la naturaleza humana. Entonces ellos nos proveen de muchísima información. Pues tras Thomas Paine, justamente pasamos a Mary Wollstonecraft. Sobre ella hice un montón de vídeos sobre su vindicación de los derechos de la mujer, que se publicó en 1792. Entonces os remito a ellos si os interesa. Es la compañera del filósofo William Godwin, el filósofo anarquista al cual tanto admiraba Pierce Shelley, que por cierto ya una vez muerta Mary Wollstonecraft, que murió bastante joven, justamente nada más dar a luz a Mary Shelley, que sería la autora de esa gran novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, pues estos dos, William Godwin y la citada Mary Wollstonecraft, son los padres de Mary Shelley.
¿qué estaba diciendo? Ah, de Percy Shelley, cuando encontró a William Godwin, admiraba muchísimo a este pionero del anarquismo, curiosamente ateo, aunque parece que se fue pastor de alguna iglesia de las muchas que había y que sigue habiendo en el Reino Unido. Era pastor y como acontece con muchos, como esos curas comunistas, hay una progresión para bien o para mal y abandona su fe cristiana. Entonces, Pierce Shelley intentó ayudarle y para agradecer, no se le ocurrió otra cosa que secuestrar a su hija. Sí que secuestró a su hija, Mary Shelley. Secuestrar significa que ambos se fueron de mutuo acuerdo, Mary Shelley con Pierce Shelley. Pero como era menor, pues se consideraba un secuestro. Pero aún así todo salió bien y al final pues se contrajeron matrimonio. Y allí en algún lugar de Suiza, pues escribió ella o creó el fundamento de su futura novela Frankenstein. La autora reivindicaba una educación común para los dos sexos. Ella hablaba de sentido y sensibilidad en la educación de las niñas. Sentido y sensibilidad, es decir, todo lo intelectual, sense and sensibility, que está en relación con el sentido y al mismo tiempo un desarrollo del ámbito del sentimiento, es decir, de la sensibilidad. De ahí salió el título de la famosa novela de Jane Austen, Sense and Sensibility. La autora reivindicaba una educación común para los dos sexos como condición de la igualdad en la pareja y denunciaba la reducción de la mujer al papel de objeto sexual, de ama de casa y de madre. Objeto sexual, ama de casa y madre. Wollstonecraft se convertía con este libro en una de las fundadoras del movimiento de las mujeres. Pues como os comentaba, frases sobre ella, pues tengo un montón en los vídeos que hice sobre este libro, Vindicación de los derechos de la mujer, pero recordemos algunas frases, como por ejemplo esta que nos dice que el matrimonio, tal como está ahora, priva a las mujeres el matrimonio. Hice un vídeo titulado Ama de casa y patriarcado, el matrimonio perfecto, un título irónico evidentemente, el matrimonio perfecto para que ese llamado patriarcado por parte de las feministas tenga continuidad. El matrimonio tal como está ahora, tal como Mary Wollstonecraft no va en contra del matrimonio ni de la familia, no es una revolucionaria extrema, pionera del socialismo ni del anarquismo como su marido, por ejemplo. Es una mujer que es una pedagoga también y una mujer cristiana. El matrimonio tal como está ahora priva a las mujeres de los dos principales derechos de la sociedad, la libertad y la propiedad. Las mujeres no tenían derecho en el Reino Unido, al menos, a la propiedad. De hecho, hubo una famosa feminista que se le ocurrió visitar todas las tiendas de lujo y llevarse un montón de cosas. Y entonces cuando fueron sin pagarla, y dice, bueno, como yo no tengo derecho a la propiedad, pues es mi marido y efectivamente su marido es el que lo hizo para escenificar de que si eres partícipe de la sociedad, no se te puede exigir nada si no eres propietario. Como decía, como decía un compañero que tuve hace años, yo me lo gasto todo y si no tengo nada, ¿qué se me va a exigir? Soy no tengo ningún bien con respecto al cual se me pueda exigir. Bueno, pasemos a otro autor, el famoso Thomas Malthus. Ese malthusianismo del cual tanto se sigue hablando, pues viene de esta figura, de este otro autor.
el libro en cuestión es El ensayo sobre el principio de la población. Este libro fue concebido como respuesta al optimismo de Godwin, al citado William Godwin, el anarquista. Malthus argumentaba que toda mejora de las condiciones de vida conducía al aumento de la población, pero que este aumento reducía sus posibilidades de mejora. Según Malthus, la población aumentaba siempre más rápidamente que los medios de subsistencia. Con esta teoría, evidentemente, van a trabajar muchos... en China, por ejemplo, cuando se pone esa ley que por obligación no se puede tener más de un hijo, está en relación con este tipo de pensamiento. Ahora ya la han aumentado a dos, la han aumentado a dos porque la población está envejeciendo en gran medida. Es el problema también que tenemos en Occidente, en la Europa occidental. Cada vez más nacen menos niños. La incorporación de la mujer a la sociedad, al trabajo, a la vida pública, hace que muchas de ellas, fijaos lo que dicen algunas feministas, que comparan el embarazo con una patología. Fijaos como personas como Isabel Allende, sin ningún rubor dice, como mujeres como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, pudieran hablar así, imposible. Pues ella dice que es como una invasión, es como un parásito, un bebé que se va formando en el interior de tu cuerpo. Para estas mujeres que se sienten liberadas, un bebé no es más que un parásito que se está usurpando. Fijaos cómo esto está en relación con ese credo individualista en el cual se nos adoctrina y se incorpora a él ya también la mujer, con lo cual esto significa que no vamos a mejor, sino que todos los males que nos han tomado al común de los hombres van ahora también a ser tomados por el común de las mujeres. Es decir, y esto, la consecuencia, como os comentaba, es que no nazcan niños, no nazcan bebés. Pero siempre hay pobres y siempre van a haber inmigrantes, cada vez más hay más inmigrantes, los necesitan. Holanda, Suiza, Austria, Noruega, Suecia, son países ricos donde el 90 y tantos% de la población nativa están formadas para ser psicólogos, ingenieros, empresarios, políticos, y por lo tanto los millones de puestos de obreros tienen que ser ocupados por inmigrantes. Eso hace ya muchas décadas que esto no habla, la extrema derecha europea no habla de este tipo de problemas. Son los propios estados occidentales los que han necesitado de millones y siguen necesitando de millones de inmigrantes, y en gran medida los siguen explotando. Ese es el problema. Ese otro problema tampoco van a hablar los ultraderechistas. Eso es muy importante en este libro. Fijaos que este libro, este apartado de los libros que han cambiado al mundo es una distopía, porque termina con el mismísimo Adolf Hitler, con Mi lucha, Mein Kampf. Con ese libro termina, es una distopía. Sin embargo, también nos transmite el autor, que es alemán, y por lo tanto pues ama su cultura, su pueblo, su tradición. Nos transmite, cuando dice, por ejemplo, en los libros, las grandes obras de la literatura europea, sobre el cual hice también unos cuantos vídeos, cuando dice que Thomas Mann, en su Doctor Fausto, pone los puntos sobre las IES, está diciendo que está recuperando el auténtico espíritu alemán, a pesar de la tragedia, a pesar de la apocalipsis que sobre Alemania y sobre toda Europa se ha sobrevenido. Nada más terminar la Guerra Mundial, ¿quién recibe el primer premio Nobel de literatura? Hermann Hesse, un alemán, autor de Siddhartha, autor de El lobo estepario, de Demián y de tantas, del Juego de Avalorios, de tantas grandes obras. La cultura alemana va a seguir ahí, porque el mal que de ella nos sobrevino fue una versión pervertida de ese espíritu alemán. Entonces, Beethoven, Richard Bach, en Goethe, Schiller, Novalis,